Sin duda, el sector privado mantiene especial atención sobre la futura aplicación del proyecto de ley de incentivos para asociaciones público-privadas y la inversión extranjera. Uno de los segmentos empresariales que se mantiene expectante es el de la construcción, que este año ha enfrentado dificultades producto de la desaceleración de la economía. En el caso de Quito, además, la Cámara de la Industria de la Construcción se apresta a fomentar un cambio en su conducción. Vamos a conocer de qué se trata en nuestra siguiente entrevista. Bienvenido, qué gusto que nos acompañe. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, en una nota precedente habíamos dado cuenta de un conversatorio que mantuvo hoy el vicepresidente de la República, el ministro de la Producción, otros ministros de Estado con empresarios, justamente por el tema de la ley de incentivos para asociaciones público-privadas. ¿Qué expectativa tiene el sector de la construcción que usted representa y del cual es parte sobre la posibilidad de que se pueda fomentar una mejora en la situación económica de este sector en función de esta ley? Bueno, nosotros estamos en elecciones, buscamos que la Cámara tenga propuestas propias dentro del sector de la construcción. Queremos que la Cámara dé estas propuestas, pero desde los organismos de la propia Cámara. De estos temas a lo interno han dialogado ustedes, sé que está en un proceso electoral, usted es candidato a la presidencia de la Cámara, pero a lo interno han dialogado sobre la situación del sector y la necesidad de, por ejemplo, analizar el impacto que podrían tener esos incentivos. Todavía estamos en un proceso de tratamiento, ahorita sería más un criterio personal. ¿Y cuál es su criterio personal en ese sentido? Que tenemos que buscar las alianzas porque son necesarias para que se puedan incentivar el proceso constructivo. La construcción ha sufrido una serie de desaceleraciones y necesitamos que el gobierno y los privados se unan para que esto de aquí se pueda acelerar. ¿Este año ha sido particularmente dificultoso para el sector de la construcción, arquitecto? Bastante dificultoso. Ha habido una desaceleración en cuanto a la situación económica, cuanto a la contratación pública. Ha habido un poquito como de falta de pagos de los contratistas, unos con razón, otros sin razón, pero tenemos una desaceleración económica en esos aspectos. Esa desaceleración se ha sentido en la obra pública, pero también, por ejemplo, en la generación de proyectos inmobiliarios, ¿o no? Sí, bastante. La gente ahorita está un poco recelosa en cuanto a la inversión. Antes se compraba mucho en planos. Ahora la gente está un poco en expectativa de saber qué es lo que va a pasar con las leyes para invertir. Tranquilo, son cosas que pasan, ¿ah? Perdón. No se preocupe, son cosas que pasan. Prosiga. La gente está buscando ahorita dónde poner su dinero. O sea, antes se compraba mucho en planos, los proyectos se vendían mucho en obras y se ganaba la situación de la postventa, porque una cosa es comprar en plano y otra cosa es comprar terminado. El producto terminado. El producto terminado. Ahora la gente está un poco más recelosa y se siente que los proyectos se están desacelerando. Hablo a nivel privado. Ahora, a lo interno, yo decía en la presentación también, ustedes se encuentran ahora mismo en un proceso que pudiera desembocar en un cambio de timón, en un cambio de conducción de la Cámara de la Industria de la Construcción de Quito. ¿Cómo se está llevando adelante este proceso al interno de este que es uno de los gremios más importantes de la capital? Estamos ahorita con una situación de querer renovar la Cámara. Queremos cambiar un poquito, queremos llamar generalmente a los jóvenes para que se integren. Nosotros éramos 11.800, somos 11.800 socios, pero activos, ahorita están a 2.000 socios activos. O sea que están al día en las cuotas y que participan en procesos electorales, por ejemplo, en la toma de decisiones. Sí, lo tomamos más como un reto el hecho cuando el presidente de la República dijo que ya no era obligatorio el aporte, la mayor parte de la gente dejó de pagar. Pero esto de aquí es un reto para que nosotros nos dediquemos a servir a los socios y buscar el servicio a ellos y defenderlos para que vuelvan a los agremiados, vuelvan a ser parte de la Cámara. Revisando el plan de trabajo suyo,
Hay una parte, el punto número 4, que dice proponer reformas puntuales a la ley orgánica del sistema de contratación pública y su reglamento. Eso evidentemente deberá llegar en algún momento acá a la Asamblea Nacional, que es el ente que debe tramitar un proyecto de reformas legales. ¿Por dónde debería ir ese proyecto de reformas que usted plantea? Lo estamos socializando con la gente porque yo también soy mediador. Y la mayor cantidad de problemas que se han dado en cuanto a cobros, en cuanto al pago, por decir algo, de planillas en el tiempo, la dificultad que tienen, produce un hueco financiero. La otra es que hay a nivel pequeño se siente como cierto direccionamiento en compras públicas y hay que evitar este asunto. No estoy acusando al gobierno de ese asunto, sino más a las situaciones puntuales de las instituciones a mandos medios. Pero ¿no se supone que con el portal de compras públicas ahí, o al menos esa era la idea, se apuntaba a una mejor transparencia dentro de los procesos de contratación pública? Han conseguido superar esas situaciones a las cuales queremos estudiarlos y nos estamos reuniendo con la gente para justamente esas pequeñas situaciones. Por poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo exageradísimo, que una volqueta sea color azul para que entre y sea calificada la propuesta. Entonces, son situaciones muy direccionadas que queremos coger y cambiarlas para que el proceso se abra para todos. Y, por ejemplo, este tipo de situaciones se podrían corregir con una reforma legal. Sí, eso es justamente lo que buscamos. Queremos hacer, por ejemplo, que la Cámara recepte un poquito de estas situaciones exageradas que se dan y las podamos transparentar. Es decir, que la Cámara eleve a la máxima autoridad un reclamo para que no sea el contratista que tema de perder su contrato porque ha denunciado algo, sino que la Cámara ve ese asunto y cuando siente que hay un cierto tipo de direccionamiento, lo envía un oficio a la máxima autoridad para que se corrija estas situaciones. Uno de los temas que también se ha hablado en los últimos tiempos es sobre por un lado, legitimidad de los gremios y por otra parte, la debilidad o debilitamiento que han sufrido los gremios. Por ejemplo, usted nos ha citado un caso puntual, el hecho de que en la Cámara de la Industria de la Construcción de Quito, de 11.000 agremiados, solamente 2.000, digamos, están habilitados para, por ejemplo, participar en la toma de decisiones. ¿Se han debilitado los gremios? En el caso de la construcción, ¿se ha debilitado el gremio de la construcción? ¿Ha perdido legitimidad, por ejemplo, para la toma de decisiones o para ser una voz que lleve ante las autoridades o ante los poderes públicos determinadas posturas del sector? Sí, se han debilitado, pero creo que también ha sido culpa nuestra. Nos hemos dedicado a ser cómodos. Cuando era obligatorio, prácticamente no nos olvidamos un poco del servicio, porque había unos fondos directos a la Cámara. En cambio, ahora estamos obligados a buscar el servicio al socio. Entonces tenemos que hacer las propuestas para rescatar al socio, es decir, realmente tenemos que dedicarnos a trabajar y a buscar el servicio al socio, ayudarlo, apoyarlo. Y eso, por ejemplo, ¿por qué no ha ocurrido antes? ¿Por qué no ha ocurrido en los últimos años en la Cámara de la Construcción? Nos volvimos un poco cómodos. Cuando ya hay ingresos y tenemos una situación cómoda, prácticamente no tenemos que defender el buscar que el socio sienta que paga y recibe un servicio. O sea, se quedaron en la zona de confort, como se dice popularmente. Prácticamente, es mi criterio, se quedaron en la zona de confort y por eso se fue perdiendo poco a poco esta idea. Por eso cuando el presidente dijo que ya no era necesario afiliarse, pagar esta situación, los gremios se vieron muy debilitados porque se olvidaron de este asunto. Estamos tratando de retomar este tema. ¿Cuándo son las elecciones en la Cámara de la Construcción de Quito? Es el día de mañana, 27 de noviembre de 2015. Este viernes. Sí, desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. ¿Y al final de la tarde se conocerá ya los resultados? Sí, al final de la tarde sabremos. Creo que somos la mejor opción. ¿Cuántas listas están participando? Están participando 3 listas. ¿Ya? Pero somos la mejor opción, somos los que hemos propuesto las mejores alternativas. Estamos bastante avanzados, estamos muy bien. Somos la única opción. Definitivamente. Arquitecto, gracias por el tiempo, muy gentil. Le deseamos suerte en el proceso electoral, muy amable. Gracias. Y a los socios que voten por la lista B. Muchas gracias. El arquitecto Rubén Villasís, quien es justamente constructor, forma parte de la Cámara de la Industria de la Construcción de Pichincha y que además lidera la lista, una de las listas, la lista B, que participa en el proceso electoral de la Cámara de la Construcción, proceso que se llevará adelante en el curso de la jornada de este viernes. Tiempo de una pausa.